todo lo que tiene que ver con la información y dónde han crecido los datos, pero la inflación del mes de junio es del 5,3%, la variación interanual es del 64% interanual, ¿eh? Junio 2021, junio 2022, 64% de inflación. Y la variación acumulada es lo que desde enero de este año hasta el 30 de junio fue el contexto inflacionario 36,2%. A repasar algunos datos importantes. ¿Qué fue lo más caro en junio? La salud, 7,4%. Las viviendas, todo lo que es el gasto de vivienda, agua, electricidad, gas, otro 6,8%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 6,7%. Restaurantes y hoteles, 6%. Todo lo que es equipamiento del hogar, 6%. Vestirse en esta oportunidad fue, te diría, ya de lo más barato, 5,8%. Y después, por debajo del 5,3% a nivel general, bienes y servicios y demás. O sea que, Roberto, en el mes de junio, aumento de prepagas, aumento de medicamentos y otros insumos, fueron los que lideraron en promedio los aumentos del mes. Igualmente uno se pregunta por qué tenemos estrés, por qué nos complicamos la vida por esto. Porque acá tenemos el resultado de esta situación económica en la República Argentina, donde día a día vos te enterás que esto puede llegar a ser. Venía latente, y yo te digo, Mariana, si esto sigue increciendo, después no nos asombremos si a fin de año llegamos con una inflación que roza el 80%, porque la gente a veces no toma conciencia. Esto es un acumulado. Sí, claro. Esto viene al día de hoy. ¿Cuánto tenemos acumulado? 64%. ¿Cuánto falta para terminar? Este es el anual. Y el acumulado es, o sea, el acumulado del año es este, ¿no? Pero ¿cuánto falta para llegar? Faltan 6 meses para llegar a fin de año. Vos pensás... 5, ponele 5 por mes. Vos pensás, si hacemos 36 por 2, es 74%. Si la inflación sigue sostenida, porque en julio se espera más. Claro. Pero si la inflación sigue sostenida, vamos a superar el 74%. Sí, vamos a estar como otros países. Haciendo una proyección. Pero digo, el otro dato también a tener en cuenta, que me gustaría que podamos subir información, que es dónde la inflación impactó más en los distritos. Que vamos a subir el ítem que dice índice de precios al consumidor. Ese, chicos, perfecto. Donde dice el Gran Buenos Aires, lo vamos a repasar. Yo quiero que miremos, suban un poquito más, por favor, si pueden. Este dato, vamos a ver un poquito más abajo. Esta hilera quiero que vean. Esta hilera. Esta hilera es clave para entender en qué lugar de la Argentina impactó más la inflación. El nivel general nacional, 5,3. En el Gran Buenos Aires, 5,5. O sea que en el Gran Buenos Aires, promedio, todo estuvo un poco más caro que la media país. En la región pampeana, 5,2%, en el noreste argentino, 4,9%, en el noroeste, 5,2%, en Cuyo, 5,3% y en Patagonia, 5,1%. Ahora, mira este dato. Donde impactó más la inflación fue en el conurbano, 5,5%. En el conurbano está por encima de la media, o sea que todo lo que se compró en el conurbano tuvo incrementos de precios mayores e inflación mayor, 2 décimas que el promedio del país, Roberto. Sí, además lo que estoy viendo allí, por ejemplo, hay una provincia, la zona de Cuyo, que también es una zona muy afectada, una zona también turística por excelencia, la Patagonia también. Allí te das cuenta también lo que es vivir, ¿no?, en diferentes puntos. Siempre se habla del Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, pero no. A nivel general, Argentina está padeciendo un nivel de inflación impresionante y galopante. Te acabamos de decir que es el 5,3%. Se especulaba que era un 5,6%. Pero bueno, no nos asombremos cuando lleguemos, y lo vuelvo a decir, cuando lleguemos a fin de año y estemos sacando la cuenta, la inflación que nos va a tocar contar en diciembre, si Dios quiere, y vamos a llegar casi al 80% anual. A ver, ¿cómo sale un país que necesita un 80% de inflación para sacarlo adelante? Es muy difícil. Lo hablamos recién con la doctora. ¿Cómo no nos estresamos? De esta forma, lo tenemos aquí a Guillermo Poch, tributarista y contador público, y a Martín Epstein, que es analista económico del CEPA. Yo lo que les pregunto a los dos, después de esta cifra que acabamos de contar con Mariana, que tuvimos, creo que la información primero que todos, ¿no? Preguntarte a vos, Guillermo, y a vos, Martín, ¿cómo se hace? ¿Cómo se dibuja la vida de los argentinos con esta situación tan difícil, económica? Se traduce en la calle, con los movimientos sociales, con el malestar de la gente. ¿Cómo se hace para subsistir con una inflación a esta altura del partido?
Bueno, lo que habría que tratar de buscar, Robertito, la cuestión sería intentar buscarle una solución a la inflación y eso en definitiva lo puedes lograr a través de motorizar la economía. Sí, o sea, lo que hay que tener presente es que la inflación es producto de que el peso pierde valor, de ahí es que suben los precios. Entonces lo que hay que buscar en definitiva es solventar los gastos de alguna manera con lo que serían tributos. Pero ¿sabes qué pasa? Todos dan fórmulas, pero ninguno la pega la fórmula. Perdón, no que hable como vos en tu casa, querido. No por vos, ¿eh? Pero todos proponen, no digo vos, ¿eh? En general, los políticos, los economistas, los legisladores, de un lado, del otro, de arriba, de abajo, todos proponen. Yo haría tal cosa, yo haría tal otra, pero la situación nos está quemando, muchachos. Estamos con 5,3% de inflación mensual, imagínense a fin de año, y no salimos. No hay manera de explicarse, Mariana, esto, porque todos tienen la varita mágica, pero ninguno hace nada, muchachos. No, yo creo, me animo a intervenir diciendo que hay una serie de variables que podés intentar atacar y otras que son medio difíciles de controlar. Si estás en un mundo en el cual la inflación es un problema para todos los países. España tremendo, digamos, toda la zona euro, Estados Unidos, está golpeando por pero yo quiero ir puntualmente a los datos de hoy. Y mi pregunta es, ¿por qué el conurbano está por encima del promedio país? Cuando las políticas se suponen que están buscando de precios cuidados, porque precios cuidados en Jujuy y en otras provincias, la verdad que no tiene el impacto que se busca tener en el conurbano. ¿Por qué aumenta tanto por qué está por encima del nivel general la inflación en el conurbano? Mira, en este dato en particular todavía no vi obviamente el informe completo de INDEC, porque acaba de salir, pero es un dato que suele variar, así que no todos los meses da exactamente igual. Por eso es interesante ver cómo se va moviendo la relación entre nivel general y los distintos sectores del país. Sí, hubo meses en los cuales la Patagonia tuvo un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque subió muy fuerte el rubro turismo. Entonces el rubro turismo empujó fuertemente a... Cuyo y la Patagonia, por eso hacía referencia a eso, ¿no? Obviamente, mayor cantidad sube también. Total, y de hecho hay dos datos que nosotros venimos relevando hace mucho tiempo, que es, diría, no los únicos motores, porque no son los únicos que explican la inflación, pero que siempre están por encima de la media, aunque ahora están un poquito más cerca, que son prendas de vestir y restaurantes y hotelería. Imposible comprar ropa acá en Argentina. Totalmente. Es carísimo. Pero aparte, si vos te fijas en la variación interanual, ambos rubros están por arriba del 80%. ¿Qué te parece? Y es sistemático, de hace 12 meses al menos, que rubro, prendas de vestir y hotelería y turismo, dos sectores particularmente protegidos por las políticas del gobierno actual, tienden a saltar hacia adelante. Pero vos ves los restaurantes, vos ves también las tiendas de ropa, la verdad que son un lamento. Al shopping que vayas o vas por las avenidas, que la mayoría de las tiendas están cerradas, están sin gente. Los outlets ya no funcionan porque la gente no está comprando eso. Solamente allí, en la zona de Avellaneda, que van a comprar por mayorista. Pero no ves no ves un gran flujo de gente comprando ropa. Pero sí, por ejemplo, lo que yo veo, lo decíamos con Mariana, hoy el argentino tiene la guita y dice, bueno, en vez de guardarla como esto, la semana que viene no me va a valer nada, voy y me como un bife de chorizo con papas fritas, por más que me rompan la cabeza en este restaurante. Sí lo puede pagar. Hablo de la clase media, perdón, ¿no? Yo me refiero a la clase media. Obviamente hay gente que no llega ni a eso, ni siquiera tiene para comer el diario. Entonces, te pregunto para que le digamos a la gente, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Qué hace la gente que tiene su sueldito, su guita guardada o la que vive al día? ¿Qué va a hacer la semana que viene? Porque o pagar los impuestos, o los servicios, o pagar la comida. Y ahí cortamos, porque no nos alcanza para otra cosa. Sí, es muy difícil dar una receta. Claramente si la tuviese, la aportaría. Yo soy de los que piensa que no hay receta. No, pienso que no hay receta mágica para esto. Y efectivamente hay que entender a la inflación como una dinámica que es multicausal y como tal requiere abordarla desde todos lados. Pero lo que pasa es que, insisto, hay una serie de variables que podés intentar atacar y esto es cómo hacer para lograr que los formadores de precios no distorsionen precios como pasó la primera semana de julio. Si no hubo explicación porque el dólar oficial se mantuvo prácticamente... Los especuladores. Y hubo una especulación a partir del movimiento del blue que hizo que todo el mundo saliera a remarcar. Es cierto. Ahora, Guillermo, y evidentemente, digo, que julio ya parece haber empezado mal y que ya en los primeros, yo estaba impactada que en los primeros 5 días ya estaban vaticinando o promediando que la inflación va a superar el 7% en julio. O va a estar en el 6,5, hay que ver cómo se mueve el resto del mes. ¿Cuál es el panorama cuando la idea es empezar a ajustar, que es lo que plantea Batakis, para empezar a bajar la inflación? Digo, ¿en qué contexto estamos? Y una manera que pudiese contribuir sería en parte, o sea, que es mi especialidad es en la parte de los impuestos, contribuir, en definitiva, que a la gente que de más bajos recursos, reducirle los impuestos que más les impactan. IVA es un impuesto caro, es el 21%, en general hay productos que están exentos, pero de alguna manera
a la gente de menores recursos, el IVA, el impuesto sobre los ingresos brutos les impacta más. Pero ¿cómo sacás el IVA? Porque esto está bien como planteo. Cuando el gobierno de Mauricio Macri le sacó el IVA a los alimentos básicos, nunca bajaron e inclusive siguieron subiendo. Y cuando hubo que volver a incorporarlos, que lo hizo este gobierno, también tuvieron incrementos. O sea, pareciera que no, el tema del IVA al final se lo termina quedando o el comerciante o la cadena de producción. Sí, ahí, Mariano, lo que pasa hoy, la presión tributaria es muy alta. Entonces también sucede que si vos, la rentabilidad que vos tenés esperada en tu negocio no está llegando, tal vez tenés que bajar más los impuestos. ¿Entendés? Hoy Argentina... No baja nada en la Argentina. Hoy por hoy en Argentina, perdón que sea realista, pero disculpame, me meto en tu casa y te digo lo que te pasa a vos, también lo contamos acá. Hoy no baja nada. O sea, si seguimos pensando que va a bajar la semana que viene el azúcar, no va a bajar, que va a bajar el pan, tampoco va a bajar. Y a fin de año vas a seguir pagando. Ojalá que no sea así, ojalá que alguien, por Dios, le ponga un límite a esta situación, porque está muy difícil la calle. Lo vemos allí con la manifestación y demás, lo vemos en el diario. Hay gente, por ejemplo, acá, te lo digo, el señor que tiene estacionamiento, donde muchos dejamos de acá el canal, el auto y demás, está pensando de qué manera nos puede aumentar, porque el tipo no puede pagar, por ejemplo, el espacio, ¿entendés? Porque el tipo además lo subalquila. Entonces yo te pregunto, y les pregunto a ustedes, que ya sé que no pueden tener quizás ahora la respuesta inmediata, pero ¿cómo se hace? ¿Cuál es la solución? Todos vienen así, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no ustedes, ¿eh? Un gobierno, el otro, y seguimos ahí remando en dulce de leche. Y yo no sé si hay un precedente, pero lo que está sucediendo hoy en la Argentina es muy difícil. Mirá, Robertito, hay una situación que ahí ayudaron los impuestos. O sea, los impuestos tienen muchos efectos, ¿sí? Y de alguna manera sirven como política de Estado. Fíjate algo, en el 2004 se sancionó una ley que era de promoción, o sea, lo que era la ley de promoción del software. Se bajó el impuesto a las ganancias a las empresas que producían software. Hoy Argentina, si vos te fijás 18 años después, es líder en la producción de software. Entonces, no siempre estar bajando un impuesto perjudica, sino que muchas veces termina motorizando la economía. Entonces, una de las alternativas sería hacer al país más competitivo. Hoy, como les comentaba, estamos en el tope de la tabla en materia impositiva en la región. La idea sería poder bajarlos para de alguna manera, como les decía al principio, motorizar la economía. Claro. Dólar turista. A ver, porque ahora está, ni siquiera puedes viajar tranquilo. Ni siquiera eso. Aumento del 10%. Por ejemplo, ¿cómo vas de viaje, ya tenés un viaje planificado y gastás con la tarjeta? ¿Qué pasó? Y hoy lo que hubo ayer anoche, que fue noticia, es que incrementó un 10% la percepción en el impuesto a las ganancias o de bienes personales dependiendo de tu categoría fiscal. Por ejemplo, explícamelo que no entendí. Vos estás haciendo una compra por internet. Sí, me voy a Uruguay, ponele. Vos te vas a Uruguay, sí, pasás la tarjeta de crédito, sí, tenés sobre ese gasto, sobre el dólar oficial, sí, algo que se llama impuesto país, que es sí, un 35%, sí, y a ese adicional tenés un 45% más. O sea, es como pagar con el dólar blue. Y lo que se está tratando Sí, de decímelo. equiparar es el dólar oficial al resto de los dólares. Sí, igual tenés una diferencia que es una percepción de adelanto de ganancias, con lo cual si vos tributás ganancias o bienes personales, eventualmente lo terminás reduciendo del pago de fin de año, con lo cual no es que te están sacando, sino que estás adelantando un pago de impuestos. El problema ahí, yo te lo tomo. Yo también. Yo te lo tomo No es lo eso. mismo, Lo que pasa es que la inflación hace que lo que hoy tributé de, no sé, tributé 500 pesos por ese dólar, esos 500 pesos a fin de año. Está bien que en el tributo en sí se me va a descontar, pero la realidad es que pareciera no resolverse, es como la sábana corta. No, pero creo que hay una cuestión de fondo que me parece habría que discutir más en profundidad, que es que efectivamente Argentina tiene un problema de escasez de recursos, de dólares, y esto no es un problema ni de este gobierno ni de este año, es un problema que viene arrastrándose, que fue empeorado significativamente durante el gobierno anterior, y entonces el problema que tenés de escasez de recursos, de dólares sobre todo, te pega en toda la economía, te pega en los sectores que están empujando para lograr una devaluación. El campo, por ejemplo, con el paro de ayer, que no tiene ningún justificativo más que generar presión sobre el dólar. Se lo dije a Nicolás del Pino de la Sociedad Rural, no había, el gasoil estaba normalizado, había, ellos están, es más, le están pidiendo que liquiden lo que tienen guardado, además, y no lo hacen. El sector campo, para denominarlo en términos genéricos, fue beneficiado por políticas del Banco Nación en términos de tasa preferencial y aumento de su participación respecto al acceso al crédito de Nación. Y es un sector que no solo este año ganó un montón por el aumento motivo de la guerra. El año pasado también, el 2021 y el 2022 fueron 2 años de una ganancia significativa para el campo que no justifica ningún tipo de medida como la que tomaron ayer, salvo que la medida de fondo sea otra, que es presionar para Nadie devaluar. se pone la patria al hombro, ni un lado ni el otro, discúlpame. Nadie se pone la patria al hombro. Nadie, nadie, nadie.
Ni el del campo, ni el que está en el gobierno, ni el que está en la parte de la oposición. Nadie se pone la patria al hombro porque la verdad es esa. Cuesta decirlo, pero es así. A mí me indigna esto. Sí. En fin. Te pregunto a vos, Guillermo. Yo en breve, viste, me voy de vacaciones y otra gente también se va de vacaciones. Nos contás esto. Vos comprás, por ejemplo, no sé, te quieres comprar de zapatillas, suponte, viajás, pasás la tarjeta de crédito o de débito. Ahí te suben todos esos porcentajes, el dólar turista, el otro. Al final no lo tributás, ok, te lo quitan de las ganancias. Y en el caso de que la gente no lo pueda hacer, que no pueda justificar sus ganancias y demás. Tenés la posibilidad de solicitar la devolución de ese impuesto si vos, ponele, sos monotributista y no pagás impuestos sobre bienes personales, haces un trámite vía página web del fisco y te terminan devolviendo en tu cuenta. Para saberlo, claro. Para devolverte esa plata que se te retuvo el año pasado. ¿Sos monotributista? Y si no sos monotributista y tampoco pagás bienes personales, solicitás la devolución. Y si sos responsable en ganancias, te lo computás en la declaración jurada. Ejemplo, este año, entre ayer y hoy, están los vencimientos para aquellos que fueron asesorados o se preparaban las declaraciones juradas con un contador de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa declaración jurada hay un concepto que es un pago a cuenta, que es esa percepción del impuesto a las ganancias. ¿Cuál es la letra chica que tenemos que tener en cuenta a la hora de viajar? Porque estamos hablando justamente puntualmente del dólar turista, ¿no? Porque a veces, viste, te enterás de cosas que... Esto fue hace poquito, el jueves, ¿no? Sí. El 10% más de lo que teníamos ya. En realidad, Robert, para que se entienda, la medida la tomaron... no es que la tomaron. Anoche. La medida estaba tomada desde el lunes. Por eso estaba Matías Lamens, el ministro de Turismo, ahí con Silvina Batakis. Pero decidieron comunicarla anoche, 9 de la noche, 10 de la noche, cuando están cerrando los diarios, qué sé yo, y bueno, porque es quedan 2 días para el cierre. Porque hay gente que ya se sacó el pasaje, que no pudo viajar, que no pudo irse, que en la pandemia no pudo cumplirlo, porque viste muchas aerolíneas o muchos gente que puede, por ahí se viaja a países limítrofes, tuvo que posponer sus viajes, entonces ahora eso ya está pago, esa parte ya está paga, menos mal, porque si no en cuotas no la puede sacar, obviamente. No, o sea, para llevar tranquilidad, hay que leer la letra chica, pero la determinación que siempre toma FIP es que es desde el día en que se implementa. O sea, vos hiciste una compra ayer, no impacta, pero haces una compra hoy y ya lo pagás con el nuevo dólar. Siempre la FIP toma ese tipo de siempre determinación. las vigencias en materia impositiva, vamos a simplificarlo, son del día para adelante. Si son retroactivas, ahí empieza... Aunque no, porque mucha gente, viste, Guillermo, que tiene dudas, dice, che, pero a mí no me cerró la tarjeta y yo compré la semana pasada algo. Entonces, lo que dicen es, bueno, la FIP en eso, en la anterior tampoco lo implementó. O sea, fue desde el día en que se implementó va la compra. Totalmente. No importa que no te haya cerrado la tarjeta. Ahora, en este contexto de blanquear un dólar, porque en realidad es solo para dólar turista, porque para el cambio oficial va a seguir igual, no va a tener... El dólar ahorro quedó en el 35%. Exacto. Ahora, dólar ahorro que estamos hablando cada vez compra menos gente después de que los que tuvieron ATP, los que tienen restricciones, o sea, hay como un cuello de botella ahí. Sí, un poco así. Absolutamente. ¿Cuánto le conviene al gobierno tener tantas cotizaciones del dólar distintas? Porque digo, acá se generó, te digo, otra cotización más. Yo estoy de acuerdo que es un problema, pero insisto con lo que decía recién. La única solución real de fondo para no tener dólares alternativos o distintas cotizaciones es tener suficientes dólares de reservas como para no tener que estar pensando en cómo ese bien tan restrictivo que tenés lo tenés que destinar. El problema no es dónde poner, el problema más que nada es dónde poner los dólares que tenés. Y entonces en esa disyuntiva entre destinar los dólares a producción, a destinar los dólares al turismo, el gobierno está decidiendo destinar los escasos dólares que hay a producción, a inversión y no a turismo. Es cierto, es una medida poco feliz, porque efectivamente... No, es una medida arbitraria. Es una medida injusta. Es arbitraria. Me parece que es una medida injusta. Es una medida. Es una medida injusta, arbitraria. A ver, aquel que ha trabajado toda su vida y tiene ganas de irse de vacaciones tiene derecho a hacerlo, y no que esta situación actual del país, que no es, repito, no es culpa de este gobierno ni del anterior. Lo venimos arrastrando desde hace muchísimos años. Desde que soy chico yo me acuerdo de escuchar la palabra inflación todos los santos días. A ver, no es de ahora. Ni de antes. Es de que uno es chico esto, ¿no? ¿Viste? Decís, bueno, ¿hasta cuándo seguimos con esta situación? Pero me parece un poco fuerte, hoy por hoy, que aquel que se puede ir de viaje se le esté metiendo la mano en el bolsillo. No, estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es, digo, estoy de acuerdo que suena como una medida restrictiva. Lo que es cierto es que es restrictiva porque hay pocos dólares. O sea, si hubiese dólares en exceso, esta medida... ¿Y qué hacemos? ¿Qué propones? ¿Qué propongo yo? Bueno, una alternativa sería buscar mecanismos para generar un colchón extra en términos de reservas. Y hay una medida que, digamos, nosotros venimos planteando hace tiempo y que no se dice demasiado sobre el turismo, que es este. El problema no es que se vayan dólares por turistas que viajen. El problema de fondo
es que los turistas que vienen a la Argentina no liquidan dólares en el oficial. ¿Por qué? Porque no conviene. Porque el dólar oficial que te da... Viene con Entonces, cash. ¿qué es lo que hace? El cash flow. Entonces, ¿qué es lo que hace el turista que viene con divisas a la Argentina? Al no liquidar en el dólar oficial, va a una cueva, vende esos dólares en el blue y esos dólares no entran a balancear los dólares que sí salen por el oficial. Entonces, el gobierno intentó hacer una medida que no funcionó, la verdad, porque era una medida muy complicada, que era que los extranjeros tuvieran que abrir una cuenta en Argentina y declarar. Nosotros hace tiempo venimos planteando con algunos compañeros de CEPA que una alternativa sería buscar un mecanismo muy simple para que cualquier turista que venga a la Argentina, pasaporte en mano, pueda pasar por cualquier banco comercial y al tipo de cambio MEP o al contado con liquidaciones que se te ocurra, pueda liquidar esos dólares. Y alguien puede decir, bueno, es una medida que es difícil de aplicar. No es tan difícil de aplicar. Es una medida que requiere la decisión y la posibilidad de decir, bueno, cualquier turista que venga con su billete en el bolsillo lo puede liquidar. Como haces vos cuando te vas de viaje, como nos pasa a nosotros cuando vamos a otro lugar. Sería una buena medida. ¿Pero por qué? Porque efectivamente el desbalance que tenés hoy en dólares, sobre todo en el sector turismo, que es lo que estábamos hablando ahora, no tiene que ver solamente, porque efectivamente como la economía no está mal, la economía está creciendo, los sectores más acomodados pueden viajar un poco más, entonces el problema no es que hay... digamos, limitar la salida. El problema debería ser cómo hacer para generar que los que entran con dólares los metan en los bancos. Esa es una medida que para mí sería interesante. ¿Cuál es la pregunta más recurrente que tenés en tus clientes? Vos sos contador, ¿no es cierto? También, tributarista. Sí, una cuestión está vinculada... ¿Qué te pregunta el argentino promedio? No hablo del que tiene muchísimo, ni nada. El argentino laburante. ¿Qué te pregunta el laburante? A mí me preocupa el laburante. A mí el tipo que me preocupa realmente en Argentina es aquel que trabaja a sol de sombra y no llega. ¿Qué te pregunta? Bueno, a veces es como muchas veces arbitrar, o sea, ahí hay una cuestión a entender, es como que le resulta muy complejo toda la parte tributaria. ¿Sí? Una de las cuestiones que vos preguntás de la gente de calle, estaría vinculado con simplificarle la vida tributaria a la gente, uno sería simplificando el monotributo, otro a las empresas que en definitiva están comenzando, darles incentivos, ¿sí? Y también después tenés lo que es pequeña, mediana y grandes empresas, también darle determinados beneficios que necesitarían. O sea, acá hay una cuestión de que lo que una nación tiene que generar es la generación de valor. Entonces lo que uno tiene que estar pensando es cómo haces para, y esto es un artículo que yo citaba, que decía, aquí hay que entender que el Estado es como una casa. Y vos lo que tenés que tratar de lograr como un paradigma es que venga la gente a tu casa y además se pague su propia cena. Eso es lo que tendría que estar buscando hoy en día la Argentina como país, ¿entendés? Es invitar a la gente a una fiesta y que todos vayan y paguen, pero en definitiva tenés que generar un contexto para que la gente esté de acuerdo con esa regla de juego. Claro. Bueno, y evidentemente, digo, en este contexto, con una inflación anualizada del 64% y con una proyección que va a superar el 70%, porque no hay manera de poder bajarlo. ¿Cómo va a enfrentar Batakis este panorama? Porque la verdad que Guzmán se va en un momento donde parecía reordenarse un poco, o por lo menos reordenarse, y con Batakis otra vez, pero no por culpa de ella, por la situación. Yo disiento un poco en esa parte porque la corrida empezó con Guzmán. Sí. Digo, el día viernes no estaba la economía tranquila, los dólares estaban volando también. Pero porque no sabían que él se iba, ¿eh? Por más que los medios no lo supiéramos y que... Pero digo, si miremos un poco para atrás, y digamos, el último tiempo de Guzmán no fue un tiempo de estabilidad y paz cambiaria, sino que fue más bien tiempo de inestabilidad. Digamos, intentó refinanciar deuda en pesos que no estaba pudiendo refinanciar, los dólares financieros en inicio estaban volando, los bonos no los quería nadie. La caída de los bonos en dólar de los argentinos vienen cayendo desde ahora ya 15 días de manera sostenida, sino más. Con lo cual yo, más que, digamos, endilgarle la culpa de lo que está ocurriendo a Batakis, diría, pero es un escenario de... Endilgo, ¿eh? O sea, que quede claro, yo no sé, es más, yo digo, ahora tenés en la calle piquetes y le hacen una campe y hace una semana que está gestionando. O sea, en eso es el ahogamiento que ella está asumiendo y que tampoco le dan poder y peso político para poder tomar las medidas. El desafío es muy grande que tiene Batakis, ¿sí? Porque el escenario es muy complicado, la presión que significa el acuerdo del fondo es muy significativa, el corset que representa el acuerdo del fondo es muy fuerte y efectivamente yo creo que hay una legitimación de, al menos el poder político gobernante, de los referentes del Frente de Todos a la figura de Batakis. Hay que ver en qué medida logra conciliar, primero, la cuestión de precios, segundo, la cuestión de reservas, y finalmente encontrar mecanismos para que, lo que decía Robertito recién, pase, que es que el salario le empiece a ganar un poco la inflación. En la medida que se no logre desacelerar la inflación y pegarle un salto con los salarios, esto va a empezar a pasar un poco más seguido. Claro, tenemos que despedir igualmente. Lo que decís vos, más allá de que le gane, que por lo menos
haya un punto de equilibrio, más allá de si le ganás o no. Equilibrio, que no está. Gracias. Gracias a ambos por venir.